Hola, buenos días. Nosotros le vamos a presentar el caso número 15. Bueno, la verdad nosotros decidimos poner todo el caso escrito en caso de que alguien lo quiera leer mientras estoy hablando o que alguien lo quiera ver después, pues pusimos todo para que no se pierda ningún detalle. Sin embargo, subrayamos lo más importante, que está con color moradito, y son los datos que yo os voy a decir. Bueno, el caso se trata de un niño de 9 años de edad, quien acudió por primera vez a la consulta desde los 2 años por edema generalizado. Él no cuenta con antecedentes personales ni familiares de importancia. A la exploración física presentaba anasarca, ascitis y datos de derrame pleural derecho. Sus signos vitales, sin embargo, eran normales, al igual que el resto de la exploración física. Sus exámenes mostraban proteinuria severa, además del colesterol elevado y albúmina baja. Sin embargo, su biometría estaba normal, al igual que su química sanguínea. En el perfil bioquímico se detectaron, datos importantes. Se detectó que la creatinina está en 0.8 miligramos por decilitro, el colesterol en 252 miligramos por decilitro, la albúmina está en 2.1 gramos por decilitro. Bueno, casi al final de la presentación ponemos una tabla en la que se comparan esos datos con los valores normales. Bueno, en la biometría está todo normal prácticamente, y en el examen general de orina, la orina era de color café, lo cual no es muy normal. El pH estaba en 6.5, la ansiedad urinaria estaba en 1.022, lo cual está todo dentro de los valores normales. Sin embargo, las proteínas estaban en 123 miligramos por metro cuadrado por día. Y el sedimento, aunque era escaso, sí presentaba 4 eritrocitos por campo, lo cual no es del todo normal. El paciente se inició con tratamiento con prednisona por 8 semanas, con lo cual se dio el edema en ese momento. Sin embargo, la proteinuria continuó, estando en niveles de 120-130 miligramos por metro cuadrado por día. El paciente fue hospitalizado en varias ocasiones por edema importante, lo que quiere decir que la prednisona le funcionó durante un tiempo, pero no curó su problema, ya que recayó, lo que quiere decir que no funcionó en realidad. Y además el paciente tenía problemas infecciosos como neumonía y erisipela. Se le manejó con antibióticos, infusiones de coloides y diuréticos. Se le practicó una biopsia renal, resultando con diagnóstico de hialinosis focal y segmentaria. Actualmente el paciente cuenta con cursa con palidez, peso y talla bajos, hiporexia, y se ha hospitalizado por crisis de tetania. Se le volvió a tomar el examen de laboratorio de la vez pasada, solo que esta vez la biometría hemática arrojó que tenía la hemoglobina en 6.7 gramos por decilitro. Su química sanguínea reflejaba una creatinina de 12.6, lo cual está mucho más elevado que la vez pasada. El BUN estaba en 125 miligramos por decilitro, la albúmina estaba en 3.1 gramos por decilitro, el colesterol estaba en 316 miligramos por decilitro, lo cual está mucho más elevado que la vez pasada. El calcio estaba en 6.2, el sodio en 134 milimoles por litro. En el examen general de orina tenemos que el pH haya bajado, estaba ya en 5.5, al igual que la densidad urinaria, que ahora estaba en solo 1.011. La albúmina estaba en 13.3 gramos por litro, y en este caso había hemoglobina presente en el examen general de orina, la cual no estaba así en el primer examen de laboratorio que se le hizo. En esta ocasión, en el sedimento se podían encontrar eritrocitos, 1 o 2 eritrocitos por campo. Definición del problema. De acuerdo a las manifestaciones clínicas que se han descrito en nuestro paciente, se asume que padece de glomerulonefritis focal y segmentaria. Etiología. Aunque no se conocen en sí causas etiológicas o mecanismos de lesión, se han propuesto varios mecanismos mediados por virus, toxinas o cambios hemodinámicos en los que incluyen intrarrenales que pueden abarcar hipoperfusión glomerular y alta presión glomerular.
Epidemiológicamente, puede ser cualquier edad y tipo de personas, pero va a ser más frecuente en adultos hispanos y afroamericanos. Frecuente en niños y adultos jóvenes en formas tanto primarias como secundarias. Fisiopatología. Bueno, esto se caracteriza por la degeneración y la disrupción focal de las células epiteliales viscerales, o sea, los podocitos. Las causas son multifactoriales y vamos a empezar con lo que son las citocinas. Una de las importantes es el factor de permeabilidad mediado por células T, al igual que el TGF-beta, que va a promover la síntesis y proliferación de matriz. La hialinosis y esclerosis son por el atrapamiento de proteínas plasmáticas en focos llenos de matriz extracelular. También hay muchas mutaciones genéticas que están asociadas a las anomalías de los podocitos. Todas estas van a tener en común que se localizan en la hendidura diafragmática adyacente a estructuras citoesqueléticas, o sea que su integridad es de vital importancia para el buen funcionamiento de la barrera de filtración. Vamos a empezar con los polimorfismos del APOL1, que va a codificar para la apolipoproteína 1, que se expresa en los podocitos, y es muy común en los afroamericanos. También están los genes que codifican para la neprina y la podocina. El NPHS1 va a codificar para la nefrina, y este trae consigo un síndrome nefrótico congénito finlandés con el patrón de cambios mínimos. También está el NPHS2, que va a codificar para la podocina y es de característica autosómico recesivo y produce un síndrome nefrótico resistente a esteroides en niños. También se encuentra el gen de actinina 4 y el gen que codifica el TRPC6, que este tiene una amplia distribución y va a promover la disfunción por un aumento en la entrada de calcio. También va a haber una mutación en el CD2AP. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede clasificarse en 5 diferentes tipos dependiendo de su etiología. En primer lugar, puede ser clasificada como enfermedad primaria, también llamada idiopática, que ocurre en los casos de síndrome nefrótico, de los cuales 10% son en niños y 35% en adultos. En segundo lugar, puede ser clasificada como asociación con otras condiciones, como infección por VIH, adicción a heroína, enfermedad de células falciformes y obesidad masiva. También puede ser clasificada como efectos secundarios. Esto refleja que existe cicatrización de lesiones previamente activas que pueden estar necrosadas, como en el caso de la glomerulonefritis focal y nefropatía burigeal. Asimismo, puede ser clasificada como el componente de una respuesta adaptativa a la pérdida de tejido renal en etapas avanzadas de otros problemas renales. Por último, puede ser clasificada como forma extraña hereditaria de síndrome nefrótico. Esto es cuando la causa es una mutación en genes que codifican proteínas que se localizan en la hendidura diafragmática, como la podocina, la alfa-actinina 4 y el canal 6 del potencial receptor transitorio de calcio, TRPC6. Dentro de sus formas secundarias, la glomerulosclerosis focal segmentaria puede deberse a virus, a factores hemodinámicos con masa renal reducida, a factores hemodinámicos sin masa renal reducida y a malignidades. Dentro de las características patológicas, se puede observar en el microscopio óptico lesiones, pero solo en una minoría de los glomérulos, y pueden no llegar a verse si la muestra no tiene suficiente cantidad de glomérulos. Al principio, las lesiones empiezan a afectar los glomérulos yuxtamedulares, y luego más adelante empiezan a generalizar. En segmentos con esclerosis se logra apreciar el colapso de asas capilares, aumento de matriz y depósito segmentario de proteínas plasmáticas siguiendo la pared, que es lo que viene siendo la hialinosis, que si esta es muy grande puede llegar a ocluir la luz de los capilares. También frecuentemente se observan gotículas de lípidos y células espumosas. En el microscopio electrónico se observa borramiento de podocitos, desprendimiento de células epiteliales y denudación de la membrana basal glomerular subyacente.
En el microscopio de inmunofluorescencia hay IgM y C3 en áreas de esclerosis o del mesangio. También hay engrosamiento de arterias aferentes. En la primera imagen se observan 3 glomérulos. En el de la derecha se puede observar la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y en la foto de la derecha, a mayor aumento, se muestra insudación hialina y lípidos en pequeñas vacuolas en la zona esclerótica. Existe una variante morfológica llamada glomerulopatía colapsante, en la cual hay retracción y colapso de todo el glomérulo, con o sin lesiones adicionales focales como las descritas anteriormente. Hay proliferación e hipertrofia de podocitos, lesión tubular y formación de microquistes, y puede llegar a ser idiopática en la mayoría de los casos, pero también es el patrón que más se asocia a nefropatía por VIH, y desgraciadamente es de muy mal pronóstico. En esta imagen se muestra esta variante, donde es visible la retracción del ovillo glomerular, el estrechamiento de las luces capilares, la proliferación y tumefacción de los podocitos y la acumulación prominente de las gotículas de proteínas que fueron absorbidas por estos mismos podocitos. Bueno, para poder describir cómo se va a realizar el diagnóstico, tendré que tal vez repetir un poco lo que acaba de decir Iliana. Sin embargo, en esta sección, esta diapositiva, intentamos sintetizar los puntos clave que son necesarios para poder establecer el diagnóstico con certeza de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, aparte, claro, de la historia clínica. Bueno, para empezar, en el microscopio de luz se van a ver que los glomérulos no esclerosados van a estar normales o solo con incremento del mesangio, mientras que los otros pues se va a ver la clara hialinización de todo el glomérulo. En la microscopía electrónica, va a haber áreas escleróticas y no escleróticas, y las cuales pueden presentar borramiento de las prolongaciones y desnudación de la membrana glomerular, glomerular, Mientras que en la inmunofluorescencia vamos a ver depósitos de IgM y de C3 en áreas tanto escleróticas o en el mesangio. Dentro de las medidas de prevención para la glomerulosclerosis focal y segmentaria, hasta la fecha, desafortunadamente, no se ha encontrado un método eficaz para prevenirlo. Como parte del tratamiento, se da al paciente corticosteroides como primera opción. Si éste no responde a corticosteroides como inferimos que ocurre en el paciente de nuestro caso presentado, se le da ciclosporina si es por una causa primaria. Y para la glomerulosclerosis focal y segmentaria de causas secundarias, es necesario tratar las causas sin los corticosteroides. También existe la posibilidad de realizar un trasplante, sin embargo entre un 25 y un 50% de los pacientes que reciben dicho trasplante tienen reincidencia. Algunas de las manifestaciones clínicas más comúnmente encontradas en los pacientes que padecen de glomerulosclerosis focal y segmentaria son proteinuria, que es una manifestación franca y se presenta con pérdidas de proteína urinaria mayor a 3 gramos al día, hipoalbuminemia, con una concentración menor a 3.5 gramos por decilitro, edema, que es provocado por la hipoalbuminemia, que provoca una disminución de la presión oncótica de los vasos, derrame pleural o ascitis, infecciones del tracto respiratorio que pueden provocar úlceras y que son debidas a un decremento en las proteínas del sistema del complemento, hipertensión severa, hiperlipidemia, con valores anormales de colesterol mayores a 200 miligramos por decilitro, hipertrigliceridemia, con valores mayores a 150 miligramos por decilitro, y además es factible encontrar una trombosis generalizada debido a una seria disminución en los niveles séricos de angiotensina 3 que resulta en el establecimiento de un estado protrombótico. Bueno, aquí está la tabla que les dije en un principio que habíamos puesto, en la que comparamos los valores normales de todas las variables que se nos pusieron en el caso con las tomas del niño en nuestro caso. Aquí podemos ver cómo algunos aspectos como la creatinina y el BUN
aumentaron muchísimo del primera toma a la segunda. Por ejemplo, la creatinina aumentó de 0.8 hasta 12.6, el BUN aumentó de 19 hasta 125, la hemoglobina, que antes no estaba en la orina, ahora sí lo está. Y bueno, también podemos ver como otros aspectos que debían haber, que esperábamos que aumentaran, disminuyeron, como es la hemoglobina en sangre, como es la densidad urinaria que continúa bajando. Sigue estando en los rangos normales, pero pues ha bajado desde la primera toma que se hizo. Esto nos lleva a inferir que el tratamiento con prednisona, con corticosteroides que se le dio a un principio al niño, no le ayudó en realidad a solucionar su problema. Es por esto que nosotros decidimos dar el diagnóstico de focal segmentaria en vez de una enfermedad de cambios mínimos, en la cual el paciente respondería positivamente al tratamiento con la prednisona, como ya les dije, pues no es el caso de nuestro niño de 9 años. Ahora vamos a profundizar un poquito más en las manifestaciones clínicas mencionadas anteriormente por Brenda, pero ahora explicaremos las manifestaciones de nuestro paciente con sus respectivas causas. El edema, la ascitis, el derrame pleural y la anasarca se dan por una disminución de la presión coloidosmótica de la sangre, una retención de sodio y agua, que es por secreción de aldosterona y factores natriuréticos. La proteinuria severa se presenta por alteración de las paredes capilares glomerulares, lo que agota las concentraciones séricas de albúmina. También por un aumento del catabolismo renal de la albúmina filtrada. Hay hiperlipidemia por aumento de síntesis de lipoproteínas en el hígado, por transporte anormal de partículas lipídicas circulantes y por descenso del catabolismo. Y esto más que nada es como una respuesta compensatoria hacia la proteinuria. El BUN y la creatinina alta se pueden explicar gracias a una falla renal y a una menor filtración. Otra manifestación clínica que presentaba el paciente era la orina de color café y la palidez, que se da más que todo por la hematuria. También se encontraban episodios tetánicos, que como recordamos anteriormente, se puede dar por una mutación en el gen TRPC6, que va a perturbar la función de los podocitos y va a aumentar el flujo de calcio en dichas células, y esto va a ocasionar lo que es la hipocalcemia y la hipomagnesemia, lo cual va a resultar en los episodios tetánicos. La situación que presentaba el paciente era la hiporexia, que se da como un efecto psicogénico por enfermedades de tipo agudo como la neumonía. ¿Por qué un paciente tendría una enfermedad de tipo agudo? Pues muy fácil. Todo esto se da por la proteinuria, que esta lleva consigo una pérdida masiva de las inmunoglobulinas, lo cual hace al paciente más propenso a que presente un cuadro de tipo agudo, o sea, como una neumonía como el que presentó el paciente del caso clínico. También habían peso y tallas bajas, que se da más que todo por la falta de absorción de nutrientes debido al daño renal.